Las computadoras nacen de la necesidad de sistematizar y hacer las tareas de una manera eficaz y precisa. Para comprender más ese concepto, nos remitiremos a la historia y a la evolución de las computadoras. Durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que lo ayudara a archivar y a procesar la información. Por ejemplo, los hombres que vivían en las cavernas no contaban con ningún medio para realizar cálculos y operaciones. Se dice que para contar los frutos que recolectaban usaban pajillas o piedras. Siempre fue una necesidad para el ser humano tener conocimiento de cuánto alimento tenía y cuánto estaba utilizando, porque de esta manera se iba a poder sobrevivir los duros inviernos de aquella época. En esa época el comercio era nulo, luego fue avanzando hasta que comenzaron a realizar trueques entre una y otra tribu. A medida que el trueque avanzó y la sociedad también, es cuando aparece el dinero y por ello la necesidad de un instrumento que pueda dar cálculos exactos de lo que obtenían. De allí se dio origen al ábaco. El ábaco fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar. No eran una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos. En 1642, por el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la misma que Pascal llamó con el nombre de Pascalina. En el año de 1672, Gottfried Wilhelm von Leibniz le complementa y aumenta las 4 operaciones aritméticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir a la máquina inventada por Blaise Pascal. Charles Xavier Thomas de Colmar, en el año de 1820, inventó una calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones aritméticas básicas y esta ha sido utilizada a través de los siglos hasta la actualidad. En 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de las tarjetas perforadas la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se habían inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, las cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio para poder almacenar información por medio de los orificios. En 1822, Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en 1833, Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la informática. En 1889, Hermann Hollerith terminó su máquina tabuladora eléctrica, que lograba registrar datos en tarjetas perforadas. Gracias a este invento se lograban tabular de 50 a 75 tarjetas por minuto y conteos que manualmente hubieran terminado en años, podrían lograrse en varios meses. Hermann Hollerith fundó en 1896 la compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente pasó a ser la International Business Machine, IBM, con el fin de promover su invento. Todo este desarrollo de las computadoras suele divisarse por generaciones y el criterio que se determinó para el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los siguientes requisitos: la forma en que están construidas y la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Primera generación, de 1951 a 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50. Estas máquinas tenían las siguientes características. Primero, usaban tubos al vacío para procesar información. Segundo, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas.
Tercero, usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Cuarto, eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Quinto, se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación, las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de $10.000. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundaria llamada tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Segunda generación, de 1958 a 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Características de esta generación. Primero, usaban transistores para procesar información. Segundo, los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Tercero, 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Cuarto, usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor y eran sumamente lentas. Quinto, se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Sexto, se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Séptimo, se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Octavo, la Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, Whirlwind-I. Noveno, surgieron las microcomputadoras y los terminales a distancia. Décimo, se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Tercera generación, de 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en 1965. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Características de esta generación. Primero, se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Segundo, se desarrollan los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Tercero, los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Cuarto, surge la multiprogramación. Quinto, las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Sexto, emerge la industria del software. Séptimo, se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DEC PDP-1. Octavo, otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Noveno, consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Cuarta generación, de 1971 a 1988. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación. Primero, se desarrolló el microprocesador. Segundo, se colocan más circuitos dentro de un chip. Tercero, LSI, Large Scale Integration Circuit. Cuarto, VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Quinto, cada chip puede hacer diferentes tareas.
Sexto, un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Séptimo, se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Octavo, se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Noveno, se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación, de 1983 al presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadores, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Segundo, se desarrollan las supercomputadoras. Las siguientes no hacen parte de alguna categoría como tal, pero son de suma importancia a la hora de mencionar y resaltar el avance de las computadoras, puesto que cada una cumple un papel de suma importancia en la historia. Primero, inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. Segundo, robótica. La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Está siendo diseñado con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Tercero, sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Cuarto, redes de comunicaciones. Los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de comunicaciones.